Bienvenidos, qué bueno saludarles nuevamente y voy a abrir con dos versículos, no son los que voy a usar para el tema. En Apocalipsis 3, 10 y 11 dice: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una advertencia, es un versículo, una amonestación que Dios nos hace por las cosas que vienen. Dice el 11, he aquí, dice el Señor, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ok, con estos versículos abro en esta noche, porque los tiempos de Dios, los tiempos perfectos de Dios, sabemos que el Señor tiene, siempre dice uno por lo regular, bueno, al tiempo de Dios, etcétera. Sí, efectivamente, Dios tiene sus tiempos, pero también se escucha en el mismo mundo, personas pues, que ni conocen la palabra, pero siempre agarramos de Dios lo que nos conviene. Oh, no, es que los tiempos de Dios son perfectos. Bien, estos dos versículos son perfectos, que Dios nos habla para amonestarnos sobre de las cosas que vienen. Es muy importante. Por eso dice el 11, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Pero fíjense que dice el 10, dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aquí Dios no solamente está hablando a la iglesia de Filadelfia, claro que no, una iglesia buena, una iglesia que estaba muy bien delante de Dios, perseguida con sufrimiento. Eso es lo que causa el evangelio, porque sabemos que el Señor nunca nos engañó. Ahora, los tiempos de Dios perfectos. Ok, aquí en Apocalipsis, en el capítulo 13, voy a dar lectura, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Wow, versículo 5 y último. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que sabemos que son 3 años y medio. Dice Juan que se paró sobre la arena del mar. Siempre yo estoy confirmando esto, que aquí esta sí es la bestia, porque en el 11:7 ese dice que se abre el abismo, se abre y sale la bestia. El de 11:7 es Satanás, porque sabemos que Dios va a abrir el abismo, van a salir ejércitos de demonios, etcétera. Pero aquí, ya cuando Juan se para sobre la arena del mar, aquí ya ve subir una bestia. ¿Por qué del mar? El mar tipifica el mundo contra Dios. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el Salmo 2, Isaías 57, 20 y 21, Isaías 14, 12 y 13. Ahí dice que la gente, la multitud del mundo es como la tempestad del mar que no se aquieta. Bien, entonces se para sobre la arena Juan, el mundo, que es el que va a votar en este tiempo, el que va a seguir a la bestia, que es lo que el Señor nos está amonestando ahí donde abrí en 3. Bien, entonces ella ve el nombre blasfemos. Ya sabemos cómo va a salir Satanás. Dice, y la bestia que vi era semejante, fíjense, a oso, leopardo y león. ¿Qué significa?
estos son los ejércitos como los vio Daniel en el capítulo 7, que ahí ve los 4 imperios, ya lo sabemos, como oso, como león, etcétera. Entonces, aquí que Dios nos enseñe estos animales significa que es la fiereza, es el odio. Todo lo que Satanás, el anticristo, va a hacer contra la humanidad que no tenga al Señor en ese tiempo. Por eso Dios nos da este relato, nos da esta historia, nos da esta enseñanza más bien. Entonces aquí era semejante. Fíjense, ahora, vio una de sus cabezas como herida de muerte. Aquí sabemos, dice que el dragón le dio su poder y su autoridad. Pero la bestia, obvio, hay gente que dice que no la van a matar. Sí la van a matar. ¿Saben por qué? Porque en Daniel 11, cuando está hablando Dios, dándonos la enseñanza de esta bestia, nos habla también de los imperios, que él va a oír guerra, rumores de guerra, y se va a atemorizar su corazón. Ahora, si la cabeza está herida de muerte, quiere decir que está muerto. No es un imperio. Algunos dicen, es que es el imperio de Roma que está muerto, pero va a resucitar. No, aquí está hablando específicamente, por eso nos dice también estos 10 cuernos. Son las 10 naciones que sabemos que se le van a unir, que son los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Bien, entonces esta bestia la resucita no Satanás. Yo pensaba, y es lo que yo escucho, que Satanás lo resucitó. No, ¿sabes una cosa? Satanás no tiene poder para resucitar. Él es la muerte. Él mismo ya está muerto delante de Dios espiritualmente hablando. Pero sabemos que aquí estamos hablando del último tiempo que le va a quedar a esta bestia. Bien. Entonces, esta cabeza, su herida mortal fue sanada. ¿Saben qué va a pasar? Aquí dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y que van a decir, oh, ¿quién como la bestia? Él, acuérdense que habla de blasfemias, todo lo que va a hablar. Él va a decir que aquí, por ejemplo, él va a decir que es Cristo que resucitó. Porque el dragón, recordemos que el dragón imita al Padre. El anticristo imita a Cristo, lo imita, y el falso profeta imita al Espíritu Santo, una trinidad diabólica en acción. Y si ahorita hay mucha incredulidad respecto a la palabra de Dios, respecto a creer en un Dios soberano y todopoderoso, imaginémonos durante esos 7 años de la gran tribulación. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y luego adoraron al dragón, adoraron a la bestia que tenía, fíjense, diciendo, van a decir, oh, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y se le dio grande autoridad. Se le dio, fíjate, una boca. También Daniel 7. Ahí dice que ese dragón, es más, Daniel, en el capítulo 7, Daniel vio el cuerpo quemado. Daniel vio cómo fue quemado el anticristo. Ustedes váyanse al capítulo 7 de Daniel. Qué información tan preciosa nos ha dado Dios. ¿Sabes qué? Desde el Antiguo Testamento, toda la palabra, los profetas nos hablan de todo esto. Entonces, ¿sabes qué? Mucha gente pregunta, ¿y va a estar el Espíritu Santo durante la gran tribulación? Claro que va a estar el Espíritu Santo. El Salmo 139 dice el salmista, si subiere a los cielos, he aquí, ahí tú estás. Si en el Seol pusiere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aleluya. Qué lindo es mi Dios, qué precioso. Claro que va a estar en la gloria de Dios, cubre toda la tierra. Ahora sabemos que el mundo, pues Satanás, los que no tienen a Dios, hacen del enemigo, lo hacen su Dios. Por eso Cristo dijo que el Dios de este siglo, porque no es que Él sea Dios, Él no es nada
delante de Dios. Entonces, esa es la situación y eso es todo como Él va a actuar. Por eso la gente pregunta, ¿y cómo va a estar el Espíritu Santo? Claro que va a estar. ¿Quién tú crees que durante la gran tribulación, los 144,000 sellados, todos los que nos menciona Apocalipsis 6, 9 al 11, 7 del 9 al 17, los que salen de la gran tribulación son santos que se van a entregar en ese tiempo? Entonces sí va a haber salvación. ¿Pero por qué? Tú te has preguntado, ¿por qué Dios va a mandar su ira, a desatar su ira durante la gran tribulación? Algo muy importante, mega importante que me mostraba el Espíritu de Dios. ¿Sabes tú por qué van a ocurrir todas las calamidades? ¿Por qué va a suceder todo esto? Sí, ya sabemos, es el juicio de Dios, la ira de Dios desatada. Amén. Pero les digo una cosa, fíjense por qué la iglesia va a ser arrebatada ahí donde abrí antes de que todo esto suceda. ¿Saben ustedes por qué? Porque Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¡Ay, qué lindo! La iglesia verdadera, el remanente pequeño que tiene mi Dios con nosotros, vamos a ser levantados, se va a acabar la luz y se va a acabar la tierra aquí en el mundo. Ya sabemos, en Juan 8 el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, precioso mi Dios. Claro que Él es la luz del mundo, pero como nosotros estamos en Cristo, nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Durante la tribulación no va a estar la iglesia, que somos la luz y la sal de la tierra. Ahora, ¿qué hace la sal? La sal preserva, la sal purifica. La sal no permite la sal que haya corrupción, que las cosas se corrompan. Todo eso hace la sal. Por eso nosotros, como hijos de Dios, el Señor nos dio tantas promesas en los evangelios que solamente tenemos que entenderlos, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre la belleza y la grandeza de lo que es el poder de Dios. Aleluya. Y por eso, fíjense que por estas cosas va a venir la ira de Dios. Ahora dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Miren lo que significa el medio tiempo. Se los voy a leer ahorita en el griego y el hebreo. Tiempo y tiempo siempre está así. O 42 meses, o 3 años y medio y 3 años y medio, eso lo sabemos, ¿verdad? Porque se expresa de varias maneras en Daniel y aquí lo expresa el Señor. Yo me imagino, cuando dice tiempo, yo me imagino, esto no es mi interpretación, yo creo, cuando dice tiempo, la primera parte de la tribulación, fíjense, por fuerza, tiene que estar el anticristo, tiene que estar en pacto con la ramera, ¿ok? Tiene que estar en pacto también con Israel. Claro que sí, va a ser el gran amigo, el generoso, etcétera. Sabemos que son puras mentiras del diablo, todo esto. Entonces, y los 3 años y medio es donde él va a reinar. Porque recuerden, capítulo 17 de aquí de Apocalipsis, él va a quemar a la ramera. Dice aquí que Dios puso esto en el corazón del anticristo. Entonces la va a acabar, la va a quemar, y también a la política. Porque el anticristo no va a compartir nada con nadie. Así que ese es mi pensamiento. Los primeros 3 años y medio, y otra cosa, los primeros 3 años y medio, los 2 olivos en Jerusalén, acuérdense que ahí mismo en 11:7 dice que cuando se abre el abismo, la bestia que sube del abismo, dice que va a hacer guerra contra ellos y los matará y los vencerá. Todo viene de Dios, no se nos olvide. Todo esto es por obra y la voluntad de nuestro Padre, porque Él es el Todopoderoso.
pero sabemos que a los 3 días se les da la orden, ellos resucitan, van al cielo y cuando eso sucede hay un gran terremoto. ¡Aleluya! Ese es mi Dios todopoderoso. Entonces, los primeros 3 años y medio, como les digo, es mi creencia de que el pacto que va a ser con la ramera y luego van a estar esos 2 olivos o testigos atormentando a todos los moradores de la tierra. Qué lindo es mi rey, pero ya sabemos los mata y entonces ahí empieza lo más grave de todo esto. Ahora, el medio tiempo, fíjense que lo que significa en las escrituras, por ejemplo, en arameo, que es donde Daniel 7:25, es pelag, es en arameo, pero en hebreo es palag, hebreo y arameo. Recuerden que eran muy parecidos, bueno, que son o eran muy parecidos estos 2 idiomas, incluso fue el idioma de Jesucristo y los apóstoles. Entonces, ahora, el medio tiempo representan, fíjense lo que representan los efectos de una acción, los efectos de una acción. Hablando aquí en Apocalipsis, hablamos de la gran tribulación y sus horribles efectos. Eso es lo que significa el medio tiempo. Son los resultados en el medio tiempo, son los resultados, ahorita lo voy a leer, de muerte repentina. Son los resultados de la pérdida de todos los bienes. Esto fue profetizado miles de años atrás porque Dios les dio esta palabra a los profetas del Antiguo Testamento. Por si tú crees que la ley ya no existe, estás bien errado. Bien, entonces es la pérdida de bienes, de todos los bienes materiales. Es la pérdida, es la muerte repentina. Es la muerte prematura, son las tinieblas, que Dios va a poner tinieblas a mediodía y mucho más. Yo voy a leer ahorita en Jeremías, pero esto ustedes solamente les voy a dar 3 referencias. Por ejemplo, en Jeremías yo lo voy a leer. Amós, el profeta Amós, capítulo 8, capítulo 9, léanlo todo. Y luego también el profeta Miqueas. Y aquí todo lo que Dios habla, ese es el medio tiempo. El medio tiempo, quiero que sepan, también la iglesia, tristemente, los santos de ese tiempo van a sufrir todo esto. En que van a estar protegidos, sí, pero hasta un punto, porque la bestia los va a matar. El anticristo va a venir en contra de ellos con gran furia, les va a quitar sus bienes. No van a poder asistir a la escuela sus hijos, que yo creo que ni va a haber escuelas en ese tiempo. No van a poder consultar médicos, no va a haber escuelas, comida, nada, absolutamente nada. En Jeremías capítulo 15. Voy a dar lectura a los versículos 2 y 3. Dice así el Señor: y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Fíjense, este es Jeremías. Cuando Dios le da esta palabra al profeta, no es solamente porque ya Nabucodonosor había sitiado Jerusalén y ya iban cautivos. No, esto también es para los últimos tiempos, tiempos del anticristo, porque el mismo Apocalipsis confirma todo esto. Dice el Señor: y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Y enviaré, mira lo que dice Dios, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo. Dice, espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Cuando este vástago del infierno aparezca, Él va a dejar completamente sin nada a los santos de Dios.
Pero ahí no queda todo. Si a ti te interesa mucho, tú puedes lee todos los profetas detenidamente. Aquí mismo en 15, del 6 al 9, dice el Señor, dice así: tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos, dice Dios, destruidor a mediodía. Y la madre, dice, a mediodía sobre la madre y sobre los hijos, hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz 7, se llenó de dolor su alma. Su sol se puso a mediodía, siendo aún de día. Dice, fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Esto nos lo confirma el profeta, nuestro hermano Oseas. El sol se pondrá a mediodía. Ese es el medio tiempo. Así el Satanás, el anticristo, él va a acabar completamente, los va a dejar sin dinero. Por eso vemos en Apocalipsis, cuando sale el anticristo, ahí lo vemos haciendo guerra. Él sale triunfando, él sale venciendo. Y una cosa muy importante, ¿por qué Dios nos amonesta? Mira, la gente entiende que una amonestación o una exhortación que hace Dios o que hacemos nosotros, ¡ay, ya me regañó! ¡Qué ignorantes somos! ¿Sabes una cosa? Es para una advertencia, pueblo. Es lo que Dios nos está hablando. Dios nos está advirtiendo, nos está amonestando acerca de las cosas que vienen, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Porque te digo algo, la bestia que sube del abismo va a salir con muchos deseos de hurtar, matar y destruir. 11:7, fíjate, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. A los 2 olivos, pueblo, nadie los va a poder matar. Nadie, aunque les tiren bombas, aunque les tiren lo que les tiren, veneno, lo que les tiren, ustedes pueden leer en el capítulo 11, nada va a poder contra ellos, solamente hasta que Dios dé la orden, hasta que la bestia, Satanás, suba del abismo. Y quiero aclarar esto, 11:7, dice que la bestia que sube del abismo. En el 13:1 es la que sale del mar, del mundo. Son distintas. Acuérdense que el capítulo 9, todo lo que trata, lo que Dios va a soltar, esos demonios en formas de langostas, en el capítulo, en los siguientes versículos, 2 en adelante del 9, ahí Dios va a desatar un ejército de 200 millones que Dios tiene ahorita atados en los 4 esquinas del gran río Éufrates. Eso es lo que Dios nos está hablando, es lo que Dios nos está amonestando. Ahorita nosotros somos la sal de la tierra. Les vuelvo a repetir, la sal preserva, la sal da sabor, la sal purifica, la sal evita la corrupción de las cosas, pues en este caso pues de la carne y de todo. Por eso nosotros vemos ahorita en muchos artículos que compramos, y no necesariamente de comida, vemos que nos ponen unos paquetitos como con unos granitos adentro. Eso es sal, eso es para preservar el artículo o lo que nosotros compremos o lo que nosotros tengamos en casa. Eso es lo que Dios nos está hablando. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, y dijo el Señor, pero si la sal se desvaneciere, ya no puede ser más útil para nada, solamente
para ser echada y pisoteada por los hombres, porque si la sal se desvanece y no tiene sabor, no tiene poder. Eso es lo que Dios nos está hablando. Durante el milenio, durante la tribulación, ya no va a haber sal, aunque va a haber convertidos, amén. Pero recuerden que también la tribulación es donde Dios va a empezar a tratar con Israel. La salvación ya corresponde a Israel, porque ya va a ser el fin de todo esto de que Jerusalén esté rodeada de ejércitos, etcétera. Entonces ahí es donde ya Dios está hablando para salvación. Romanos 11, 25 y 26, Lucas 21, 24, cuando el tiempo de los gentiles se haya acabado, porque Dios tiene un pacto con el padre Abraham, padre de la fe. Tiene un pacto con él de que él va a salvar a la nación de Israel, y luego no solo eso, les va a dar la promesa de la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. Esas son las promesas de Dios para nosotros. Pero eso sabemos, ahí estamos hablando del milenio, que aún en el milenio, como nos muestra la palabra del Señor, va a haber pecado. Ahí nos lo dice claramente Isaías, otros profetas también nos hablan de todo esto. Pero ahorita Dios está hablando a la iglesia, es la razón. Fíjate, y Filadelfia era una buena iglesia, claro que sí. Dice el Señor, porque aunque tienes poca fuerza, pero no has negado tu fe. ¿Qué quiere decir? No era que era una iglesia media débil espiritualmente, no. Ya he compartido esto, es porque era un pequeño grupo. ¿Sabes por qué? Porque era un grupo muy perseguido a muerte. Y sabemos que así como Esmirna, que dijo el Señor, 10 días el diablo los va a echar en la cárcel. Aquí cuando Satanás salga del abismo, que lo suelte el Señor, aquí, ¿sabes qué? Aquí Él no va a tener misericordia. Olvídate. Y yo te hago una invitación a corregir tu vida si estás mal en alguna área o no tienes una entrega verdadera, porque los días son muy malos y sabemos cómo está la situación. Nosotros sabemos que Cristo está para levantar su iglesia, y me gustaría que tú leyeras 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. Pablo habla y dice de los que se van a quedar, los que no obedecieron al evangelio, dice que van a recibir condenación eterna. Jesucristo dijo con respecto a las 10 vírgenes, 5 insensatas, las que se quedaron, se cerró la puerta, ya no pudieron entrar. Piensa todo lo que Dios nos habla en la palabra. Oremos brevemente. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche tu palabra, Señor, que corrija nuestros corazones a todos aquellos que te queremos amar, servir y obedecer. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Solamente hay que corregir nuestras vidas delante del Señor. Bendiciones, y recuerden que Cristo viene pronto. Corrijan sus vidas. Amén.